Vamos a estar leyendo en esta tarde del verso 1 hasta el verso 12 del capítulo 14 del libro de Romanos. Si ya estamos listos, dice la palabra de Dios así: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso al día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos hables, Señor, en lo que tenemos que aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos hablado constantemente, ¿verdad que sí? Que el pecado trae división en la iglesia. ¿Y qué es lo que causa que haya problemas y haya dificultades? Incluso la ignorancia también. Y nosotros en los capítulos anteriores, incluso, ¿verdad que sí? En los primeros 8 capítulos vimos, ¿verdad que sí? Que Pablo quiere que aprendamos lo que es la enseñanza, la base del evangelio, en lo que refiere al pecado, justificación, liberación y cómo podemos vivir para el Señor. Y luego después, ¿verdad que sí? Capítulos 9, 10 y 11, Pablo nos habló de la posición de Israel en el plan de Dios y las promesas que hay para ellos. Pero después en el capítulo 12, Pablo regresa y vuelve a hablar en general de los cristianos de cómo tenemos que vivir. Y comienza diciendo, tiene que ser el morir nosotros mismos, el ponernos como sacrificio vivo, porque de ahí va a fluir el que se manifestara el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad que sí? Bueno, Pablo está hablando eso, y después en el capítulo 13, Pablo dice, bueno, tenemos que someternos a las autoridades. Y si usted se da cuenta, todos esos mandamientos en el capítulo 12, en el capítulo 13 que tenemos, hablan de cómo tratar con el pecado, ¿verdad que sí? En el sentido de que nuestras acciones, actitudes, no nos lleven a pecar. Pero en el capítulo 13, el Señor, a través de Pablo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, está preocupado por cómo nosotros podemos llevarnos bien y tratarnos bien. Y son cosas que podemos decir que no tiene que ver moralmente con el pecado, sino que habla con preferencias que tenemos, con cosas que hacemos y la actitud que debemos de tener. Porque déjeme decirle que el Señor está preocupado de cómo debemos tratarnos unos a los otros. Incluso si usted ha leído en el capítulo 18 de Mateo, cuando el Señor habla, nuestro Señor Jesucristo dice, y cualquiera que ofenda a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, mejor le hubiera sido que se amarrara una piedra de molino y se tirara, ¿verdad que sí?, a la profundidad del mar y se muriera. Y Jesucristo no está hablando de niños chiquitos, ¿ok? Sino que está hablando de aquellos que creen en Él. Eso me dice a mí que Él está realmente preocupado en cómo usted y yo nos tratamos. En las próximas semanas vamos a ver
4 cosas de cómo debemos aceptarnos, tratarnos y recibirnos el uno al otro. Es interesante, ¿verdad que sí? Porque a veces usted y yo tenemos diferentes preferencias y no sabemos qué hacer. Pero Pablo aquí quiere que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que hacer. Y es que usted y yo debemos de aprender a tratarnos con respeto, a respetar, ¿verdad que sí? En cómo usted y yo tratamos diferentes cosas o preferencias que tenemos que no tienen nada que ver con que si es pecado o no es pecado, es simplemente libertades que tenemos en Cristo Jesús. Y cómo es que si usted tiene libertad para hacer algo, no vea menos al que no tiene esa libertad, pero si usted no tiene alguna libertad en Cristo Jesús, no venga y juzgue al que la tiene, sino que tenemos que tener una base en cómo tenemos usted y yo que tratarnos el uno al otro. Quiero que también piensen esto. La iglesia de Roma, a la que cual Pablo escribió, había muchos judíos que habían salido en cierta manera de un sistema legalista, ¿verdad que sí? En el cual se les decía hasta cómo tenían que vestirse, la comida que tenían que comer, cómo la tenían que preparar. Pero también había en el otro lado gentiles que habían salido, ¿verdad que sí?, de una vida pagana, de una adoración a dioses paganos, en los cuales ellos tenían libertad de hacer lo que quisieran. Incluso algunos cultos paganos, ¿verdad que sí?, era una borrachera y orgías y todo lo demás. Y entonces cuando vienen al cristianismo los dos, este que es legalista y este en el cual adoraba de una manera, podemos decir, liberal, y hacía un montón de cosas que para nosotros o en nuestra opinión podemos decir que estaban equivocados, chocaron. ¿En qué sentido chocaron? Bueno, déjeme decirle algo, ¿por qué chocaron? Porque los judíos veían, ¿verdad que sí?, que los gentiles que habían venido a aceptar a Cristo Jesús tenían libertad de comer cualquier cosa. Y los ofendía. ¿Por qué? Porque los judíos venían de esa ley mosaica en la cual había restricciones de dieta en las cuales ya no tienes que comer esto. Y llegaron al punto en que se detenían de comprar carne y comer carne. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que en los templos paganos, cuando la gente venía y ponía una ofrenda y sobraba carne, el sacerdote la tomaba y para poder seguir manteniendo el templo y todas las necesidades, iba y la vendían en el mercado. Entonces algunas personas venían y compraban la carne y hacían su carne, ¿verdad que sí? Y como si nada. Entonces los judíos decían, eso no está bien. Pero también dentro de eso había gentiles que habían salido de ese estilo de vida. Y cuando veían que había otros cristianos que compraban esa comida, decían, no puedes comprar eso porque está siendo o fue ofrecido a un ídolo y estás comiendo y participando de esa adoración idólatra y pagana. ¿Se da cuenta el choque que había? Yo creo que nosotros también nos podemos encontrar con ese mismo choque, ¿verdad que sí? Porque venimos de diferentes trasfondos. Y a veces yo le digo, escucho a las personas que me dicen, ay pastor, pero en la iglesia donde yo iba no hacíamos eso. Pero ya no está en esa iglesia. Ahora, con eso también le digo que no por eso voy a decir, bueno, aquí no hacemos esto, ¿verdad que sí? Y no nada más eso, pero tenemos diferentes actitudes que la gente tiene. Aquellos que salieron de un mundo en el cual era permitido todo, venían y querían hacer las cosas bien. Pero vamos a entender esto, que Pablo está hablando de actitudes que tenemos o preferencias que tenemos que no tiene nada que ver con nuestra salvación. Que no tiene nada que ver con que si es pecado o no es pecado. Son libertades que tenemos y tenemos que tener una conciencia libre en el cual no nos condene. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y vamos a empezar primero en cómo podemos recibirnos nosotros como creyentes. De los versos 1 al 12 vamos a estar viendo cómo recibirnos uno al otro sin juzgarnos, sabiendo que hay diferencias. Sabemos que tenemos nuestras diferencias, ¿verdad que sí? Porque usted y yo tenemos diferencias. ¿Estás de acuerdo conmigo?
A algunos de ustedes les gusta el pelo corto, a otros les gusta el pelo largo y a otros, aunque quieran pelo, ya no tienen, ¿verdad que sí? Pero tenemos diferentes preferencias. La segunda parte va a ser de los versos 13 hasta el verso 23, donde vamos a hablar en cómo podemos edificarnos el uno al otro sin ofendernos. Y en el capítulo 15, en el verso 1 al 7, cómo podemos agradarnos el uno al otro en Cristo Jesús. Y al final del verso 8 al 13, en el capítulo 15, vamos a estar viendo en cómo podemos regocijarnos porque Dios nos recibe unos a los otros. Entonces vemos que Pablo comienza con lo primero, que es cómo podemos recibirnos el uno al otro. Pero también quiero que entienda esto, Pablo no le está hablando a los judaizantes. Los judaizantes eran aquellas personas que venían después que Pablo llegaba a una ciudad, hablaba de la gracia del evangelio de Jesús, y luego cuando se iba a otra ciudad, venían estas personas y decían, está bien, aceptaron a Jesús, son salvos, pero tienen que guardar también la ley. Pablo no les está hablando a ellos, les está hablando a personas que ya tienen la salvación, están seguros de que son salvos por gracia, pero simplemente tienen diferentes preferencias o actitudes, libertades que tienen. Por eso Pablo no trató tan duro con ellos como lo hizo en el libro de Gálatas, en el capítulo 15, donde, verdad que si estas personas decían que era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos. Eso no es lo que Pablo está tratando de hablar aquí, sino que Pablo está queriendo que entendamos que en la iglesia hay personas que son débiles y hay personas que son fuertes. Hay personas que tienen ciertas libertades y hay personas que no tienen esas libertades. Y tenemos que aceptarnos, recibirnos el uno al otro. ¿Cómo es que usted lo recibe? Bueno, primero que nada, déjeme decirle al otro, tenemos que recibirnos y aceptarnos porque Dios nos acepta. ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? El Señor nos acepta. Es posible que yo no lo acepte a usted por su personalidad, por cómo se viste o cómo se peina o porque tiene o porque no tiene pelo, cualquier cosa. Pero al final, Dios lo acepta. Y estoy seguro que algunos de ustedes tampoco me aceptan a mí, ¿verdad que no? A ver, me soportan, ¿verdad que sí? Pero no me aceptan. Cualquier motivo, pero Dios es el que nos recibe. Porque vea lo que dice ahí, ¿verdad que sí? En el verso 2, comenzando en el verso 1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender por opiniones. Ese es el punto de Pablo, que si nos aceptamos no es para que estemos peleando, no es para hacer eso. Pero en el verso dice, porque uno cree que se debe de comer y come de todo, y otro que es débil dice, come legumbres. O sea, dice, ya la primera diferencia que hay es que algunos decían, no vamos a comer esa carne sacrificada a los ídolos y solamente vamos a comer legumbres, o sea que eran vegetarianos. Pero hay algo en eso también, en error, ¿sabe? Porque había muchas legumbres, muchos vegetales, granos y otras cosas que se ofrecían a los dioses paganos. Entonces su argumento no era muy válido, ¿verdad que no? Yo decidí ser vegetariano y comer carne. ¿Por qué? Porque la vaca come pasto. Entonces si yo como carne, ya soy vegetariano, ¿verdad que sí? Pero tenemos diferencias de opiniones en eso. Pero Pablo aquí está diciendo algo. No estamos basados a la ley mosaica ceremonial, sino que nosotros tenemos que recibirnos al uno al otro. Y habla, ¿verdad? Del que es fuerte, dice, es aquel que come de todo, que tiene libertad de comer cualquier cosa, que no le interesa, ¿verdad? Y a veces para nosotros no es fácil entender eso. Y no, como hay personas que no van a querer comer carnitas, ¿verdad que sí? ¿No? Que no van a querer comer, y no vamos a hablar de comida porque el olor ya está llegando aquí de lo que se está cocinando allá atrás, ¿verdad que sí? Quizá para nosotros no, pero en los judíos es algo prevalente, ¿sabe? Y puede ser un punto de contienda. Entonces Pablo dice, no.
¿Y cómo es que Pablo lo pone? Dice, bueno, primero que nada, Pablo se va diciendo que toda criatura, ¿verdad que sí? Es algo que Dios sacrificó. Y habla del libro de los Hechos, donde Pedro vio el manto que bajó lleno de animales, y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he llamado limpio, ¿verdad que sí? Entonces, sí. Pero vamos al débil, también es el fuerte, el que dice, pongan de todo aquí, yo voy a comer. Y luego viene el débil, ¿verdad que sí? Que le ponían el plato de comida y preguntaba, ¿y esta carne dónde la compraste? Oh, lo compré en la carnicería y no de José. Pero tú sabes que José vende carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad que sí? Entonces yo no puedo comer ahí. Usted dice, no, pero es que estaba en oferta, ¿verdad que sí? A mitad de precio. Entonces él dice, no, yo no puedo comer. Y no podemos tomar ese punto de ofenderlos. Pero sí, Pablo viene a algo muy interesante. Dice que el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. Si tenemos que llegar al punto en el cual tenemos diferentes preferencias, diferentes libertades, y no juzgarnos el uno al otro, si son cosas que no nos llevan al pecado. ¿Se da cuenta? Porque podemos tener esa actitud. Oh, yo tengo libertad de comer carne de puerco y tú eres creyente y dices que no tienes que comer, y podemos verlos menos porque están, ¿verdad?, cerrados, o porque quizá ellos tienen una libertad menos amplia que nosotros, y podemos verlos como que, oh, tú no estás experimentando la libertad que hay en Cristo Jesús, por lo tanto tú no eres espiritual. O podemos, ¿verdad que sí? Nosotros que tenemos una convicción un poco más cerrada, ver a aquellos que tienen libertad y decirle, tú eres un libertino, ¿verdad que sí? Por eso mismo no vas a ser salvo, y mira lo que estás haciendo y te vas a ir al infierno. Y por eso no eres espiritual. Y tenemos que entender que la libertad o la madurez espiritual es relativa, ¿saben? En ese sentido. Porque yo puedo tener madurez espiritual, pero puedo tener la libertad de hacer ciertas cosas. O también puedo tener madurez espiritual y tener ciertas convicciones que no me permiten hacer algo porque viola mi conciencia. Pero siempre tenemos que ver la libertad que hay en Cristo Jesús para no hacer tropezar a nuestros hermanos. Entonces Pablo está hablándoles muy interesante de esto, ¿sabe? En el verso 17, más adelante de este mismo capítulo, Pablo dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Y a veces usted y yo tenemos diferencias en eso, ¿verdad que sí? ¿Cómo puedes comer eso? ¿Cómo no puedes comer esto? ¿Verdad que sí? Y en la iglesia primitiva fue un punto de disensión. Ahora, yo sé que hay otras cosas que traen disensión hoy en día, ¿verdad que sí? Y no vamos a entrar en una lista exclusiva, porque al final tenemos que entender esto. No juzgarnos el uno al otro, si son libertades que la gente tiene, que no los lleve al pecado y no viole su conciencia. Porque hay cosas que son específicas, que violan nuestra conciencia, nuestra relación con Dios, ¿verdad que sí? El verso 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Póngase a pensar en esto. Dios nos recibe, comamos o no comamos. Dios nos recibe flaquitos y gorditos, ¿verdad que sí? Altos y chiquitos, feos y bonitos. Dios nos recibe. Entonces, ¿por qué usted y yo podemos decir, oh, no, es que si no haces esto, no haces aquello, y ponemos un montón de reglas sobre las personas solamente porque en el fondo le voy a decir que queremos que se parezcan a nosotros? Y la verdad, déjenme decirle algo, si todos ustedes se van a parecer a mí, tenemos un problema. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que tener esa libertad que Dios nos da sin que nos lleve al pecado. Porque cuando hacemos eso nos lleva a un legalismo en el cual usted y yo podemos dejar de glorificar a Dios. La primera cosa entonces es, tenemos que apoyarnos, recibirnos, porque Dios nos recibe. Pero también déjeme decirle algo. ¿Por qué tenemos que recibirnos? Dice, porque Dios nos recibe, porque es Dios el que nos ha dado la libertad.
Ahora, la segunda razón por qué tenemos que recibirnos. Es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque es el Señor el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Vea el verso 4, dice, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que lo hace estar firme. ¿Por qué? Porque es posible que alguna persona tenga cierta libertad y usted diga, no, si yo hago eso yo voy a caer, y es posible que usted vaya a caer si hace eso. Entonces usted no tiene esa libertad, ¿verdad que sí? Pero hay personas que sí lo tienen. Entonces tenemos que llegar al punto también de no juzgarnos el uno al otro. Wow. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo puede hacer caer? Es algo que usted tiene que ir delante del Señor y decir, oh, si yo hago esto me voy a hacer caer. Si hay personas, ¿verdad que sí? Que tienen la libertad de ir a ver cualquier película al cine, ¿verdad que sí? Y van y no tienen ningún problema. Pero hay otros que creen que si se acercan ahí por lo menos a la taquilla a comprar un boleto para entrar al cine, Dios los va a eliminar como lo hizo con Zafira y su esposo, ¿verdad que sí? Entonces podemos estar en eso. Y tenemos que tener consciente de que es Dios el que nos sostiene. El que es el que nos va a detener o nos va a apoyar o nos va a traer convicción cuando estemos haciendo algo que a Él no lo agrada, en la libertad que usted y yo tenemos. En lugar de juzgar y decir, oh, mira esos legalistas como son y cualquier cosa. Yo le digo porque yo tengo amigos que van a otra iglesia y cuando me ven me dicen, oh, es que este va a la iglesia loca. Y yo le digo, ¿cuál es la iglesia loca? Le digo, dice, pues sí, dice, esos que se visten como sea, dice. Además, ustedes permiten que las mujeres que van a la iglesia usen pantalón, dice, y que se pinten. Y yo le digo, bueno, pues, si la casa necesita pintura, pues échele una mano, ¿no? Dos si necesita, ¿verdad que sí? Pero me dicen esas cosas, ¿sabe? Y me dicen, no, además dice, cuando tú enseñas, ni siquiera te pones corbata. Y yo le digo, pero es que no puedo. ¿Verdad que? O cualquier cosa. Pero hey, es el Señor el que nos ha dado la libertad de hacer eso. Pablo lo dice, es Dios que es poderoso para soportarnos, para que podamos superar cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Porque el que usted vea a un hermano haciendo algo, alguna persona que dice que es cristiana, dice, ya, va a caer, va a caer. Y no, yo sabía. Por estar haciendo eso, ha hecho, y no. Entonces Pablo dice, no, dice, si él tiene la libertad y lo está haciendo en la libertad que Cristo le dio, déjeme decirle algo, esas cosas no lo van a llevar a pecar. Pero en el otro lado, no lo tome como excusa para darle rienda suelta a su carne y decir, yo tengo esta libertad y está pecando. Tenemos que tener una conciencia libre de condenación para poder estar delante del Señor, ¿sabe? Y venir y decir, Señor, aquí estoy. Incluso Judas en el verso 24 dice, aquel que es el que nos sostiene, dice, imagínese, es el Señor. Para Él lo hacemos. Y si usted lo hace para el Señor lo va a llevar a hacer cosas que le glorifiquen a Él y que no lo van a dejar caer en pecado. Pero no está en usted ni en mí, ¿sabe? Porque Pablo hace la pregunta, ¿quién eres tú que juzgas? ¿Verdad que sí? Porque a veces podemos apuntar el dedo a aquella persona, oh no, pero este está haciendo esto, y no nos damos cuenta que a veces usted y yo hacemos cosas peores. ¿No se ha dado cuenta de eso? Podemos decir, no, mira, esa persona ni se peina y mira cómo se ve, y usted no se baña. ¿Se da cuenta? Y a veces minimizamos lo que usted y yo hacemos, pero magnificamos o hacemos más grande lo que la otra persona está haciendo. Y tenemos que llegar al punto de que, ¿sabes qué? Si esa persona lo hace o no lo hace, ojalá que el Señor sea el que le hable, que le guíe, que le enseñe. Si lo está haciendo para el Señor.
Eso es muy interesante, ¿sabes? Bien práctico lo que Pablo está diciendo, ¿sabe? En el verso 4, ¿verdad? Dice Pablo, es el Señor el que lo mantiene firme. Wow, qué interesante, ¿no cree? Que a veces usted y yo le damos más importancia a lo que usted y yo pensamos que una persona tiene que hacer e ignoramos los motivos de su corazón o por qué lo está haciendo. La siguiente cosa en la cual usted y yo podemos o tenemos que recibir a nuestros hermanos, ¿se acuerda cuál fue la primera? Porque Él nos recibe. Segundo, ¿qué fue? Yo sé que está dormido, despierte por favor, ¿ok? Porque Él es el que nos sostiene. El tercero es importante también, ¿sabe por qué? Porque el número 3 es que el Señor es soberano en cada uno de nosotros. Él es el Rey soberano sobre usted y yo. ¿Cómo? Bueno, déjeme decirle algo. En el verso 5 al 9, vea, dice, el uno hace diferencia, ¿verdad que sí? Entre día y otro juzga así todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor. El que no hace caso al día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues que vivamos o que muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser así Señor de los muertos como de los vivos. Qué interesante. ¿Cómo que Él es soberano? Bueno, en este punto que Pablo toca había grandes discusiones. Como le dije, venían aquellos que venían de esta tradición judía que decían hay que guardar el sábado, ¿verdad que sí? Pero hay algo interesante. Hoy en día cuando las personas dicen, incluso, ¿verdad que sí? Los adventistas del séptimo día que dicen, oh, que tenemos que guardar el sábado y el sábado es día de reunión. Quiero que entienda algo. En la cultura judía, el sábado podría ser cualquier día de la semana. El sábado era solamente que se dedicaba ese día y se dedicaba al Señor. Y podría ser lunes, martes, miércoles o jueves. Pero ellos lo denominaban sábado porque era un día que se dedicaba como fiesta al Señor. Ahora, déjeme decir algo. Hay personas que dicen, bueno, este es el día del Señor. Y hoy en día tenemos el domingo, ¿verdad que sí? Decimos, no, este es el día del Señor. Y dentro de nosotros como creyentes tenemos diferentes maneras de adoptar ese día, ¿verdad que sí? Hay algunas que dicen, bueno, hoy es el día del Señor, es día de levantarme, como nosotros tenemos nuestro estudio tarde, levantarme a las 12, la 1 para que me dé tiempo de bañarme, peinarme, irme a la iglesia y luego regresar y sentarme otra vez en el mueble. No voy a hacer nada porque es día del Señor, ¿verdad que sí? Y la mamá le dice a los hijos, vale más que te asegures de que hay cereal y leche, ¿verdad? Porque es sábado, es domingo, es día del Señor, no se hace nada, no se cocina, ¿verdad que sí? Y entonces dice, pero ¿cómo no vamos a comer? Bueno, para eso Dios inventó McDonald's y pizza, entonces pida, ¿verdad que sí? Pero tenemos esa diferencia en la cual vemos los días, ¿verdad que sí? ¿O qué tal, verdad que sí? Algunos otros días festivos que celebramos. Estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido discusión con personas que se oponen rotundamente a que usted celebre los cumpleaños, ¿verdad que sí? Entre nosotros como creyentes. Oh no, los cristianos. Y toman como base, ¿verdad que sí? Cuando Juan el Bautista fue decapitado. Porque dicen, no, estaban celebrando el cumpleaños de una persona y esta persona, ¿verdad? Pidió que le dieran, ¿verdad que sí? La cabeza de Juan el Bautista y por eso los cumpleaños son del diablo. En cambio hay otros que desde un mes antes están anunciando, ¿verdad que sí? Mi cumpleaños va a ser tal día. Mi cumpleaños va a ser tal. ¿Por qué cree que le dicen eso? Para que vaya comprando el regalo, ¿verdad que sí? O le dan su lista, ¿verdad que sí? ¿Sabías que ya viene mi cumpleaños? Mira, ¿verdad que sí? Y tenemos esa libertad de hacerlo. Estoy seguro que usted también ha discutido con personas que hablan sobre la Navidad, ¿verdad que sí? Oh, no podemos celebrar la Navidad. Y peor si usted tiene árbol de Navidad, ¿verdad que sí? No, déjeme decirle algo. Algunos tienen la libertad y otros no tienen la libertad de hacerlo.
Y no por eso vamos a juzgar ni a condenar a las personas, pero ¿cuál es el motivo por el cual usted lo hace? Viola su conciencia delante de Dios, en el cual usted se condena a sí mismo y lo está haciendo y todavía siente culpabilidad, condenación por hacer eso. Entonces no lo haga. Pero cuando la iglesia primitiva estaba en eso, había un montón de fiestas. Por eso le digo que a veces yo creo que los mexicanos, ¿verdad? Que sí son descendientes judíos, son descendientes directos de los judíos. Porque los judíos para todo hacen fiesta. Y los mexicanos también, ¿verdad que sí? Si su equipo pierde, porque gana por esto, porque perdió el trabajo, porque tiene trabajo, ¿verdad que sí? Porque salió temprano, porque salió tarde, porque vio a su mamá, porque no la vio, para todo, ¿verdad que sí? Los judíos serán igual, o son igual, ¿verdad que sí? Siempre están en fiesta, en cualquier cosa, y entonces designaban ciertos días para celebrar, y cuando vienen, ¿verdad que sí?, a unirse con los gentiles, y los judíos querían hacer fiesta para esto, fiesta para aquello, y los gentiles dicen, pero eso no tiene nada que ver, y hubo problemas. Un amigo mío que tiene una iglesia en Riverside, él celebraba antes la independencia de México, ¿ok? Hicieron una celebración en su iglesia y todo. Sabe que vinieron personas y le dijeron, pastor, está discriminando a las personas. Y ya no puede celebrar, ¿sabe? Entonces, ahora lo que hace es que cambió la fecha y ya lo llama la independencia latina. Para no ofender a nadie. Y esas pequeñas cosas son las que traen diferencia y traen disensión entre nosotros como cristianos, ¿sabe? Por eso Pablo en el verso 5 dice que cada uno haga diferencia, dice, entre los días y todo, dice, que esté plenamente convencido en su propia conciencia. O sea, Pablo dice que no viole su conciencia delante de Dios, que tenga usted libertad de celebrar ciertas cosas, ciertos días. Sobre todo nosotros que vivimos en este país, que venimos de diferentes nacionalidades, ¿verdad que sí? Podemos decir, wow, yo quiero que en la iglesia celebren la independencia de, no sé de qué país, ¿verdad que sí? O que las fiestas patrias de mi rancho o de mi pueblo. Y usted dice, pero ¿por qué? Si eso no tiene que ver. Y se va a ofender cierto grupo de personas. Entonces Pablo dice, no, si hay libertad de hacerlo, usted puede hacerlo. ¿Por qué tenemos que obligar a otros que hagan estas cosas? Pablo dice, cada uno tiene la libertad de hacer. Dice, si no haces caso a este día o si haces caso a que este día, ¿lo haces o no lo haces? Yo conozco personas que piensan, ¿verdad?, que los cristianos no deben de trabajar en domingo. Pero tampoco trabajan otros días. ¿Ok? Entonces, dice, no, porque es el día del Señor. Y déjeme decirle, hoy en día vivimos una sociedad que ha cambiado en ese sentido. Y a veces tiene usted que trabajar, ¿verdad que sí? Y tiene que tener la conciencia libre de culpa en ese sentido. Si tiene la libertad de no hacerlo, y no lo haga, ¿ok? Pero si tiene que hacerlo, tiene que ponerlo delante del Señor y no sentir esa condenación porque diga, no, ¿cómo no le puedo decir a nadie? Porque no, al contrario, dice, es una soberanía de Dios en estos días o en cualquier día, dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él morimos. Por eso Dios murió. Pablo termina, ¿verdad que sí, esa porción? Y dice, para darnos libertad. No para que estemos en contiendas con esas cosas, ¿sabe? Porque Pablo dice, por esta razón, esta es la verdadera razón que Cristo murió, para traernos libertad, dice, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. O sea, si usted está muerto, si usted está vivo, dice, la libertad que Cristo le da es para que usted vaya y de acuerdo a lo que Él en su corazón va a obrar, la libertad que usted va a tener, lo pueda hacer. Y no estar juzgándonos unos a los otros. Después, para terminar, Pablo en su cuarto punto dice, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Verdad que sí? El primero es que el Señor nos recibe, Él es el que nos sostiene, Él es soberano. Y después dice, Él es el que va a juzgarnos. ¿Ok?
qué interesante. Pablo hizo la pregunta anteriormente, ¿quién eres tú para juzgar? Y después Pablo, ¿verdad que sí? Aquí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si les está hablando a los dos grupos. Aquellos que eran débiles en su fe, o mejor dicho, eran cerrados en su fe, en decir, no, nada más esto se tiene que hacer, y esto no, y esto sí, y esto sí, y esto no. Y entonces juzgaban a aquellos que tenían ciertas libertades. Pero también le habla al otro grupo y dice, ¿por qué los menosprecias? A esos que no tienen la misma libertad que tú tienes. Ahora, en esas libertades que tenemos algunos y en las que no tenemos, usted tiene la libertad de no participar en lo que quizá algún hermano tiene libertad de hacer, ¿no cree? Yo le he contado, a veces he ido a conferencias y estamos sentados ahí con pastores y la primera vez sí me sorprendió, estaba sentado como con 3, 4, estábamos en un restaurante y de repente llega el mesero, algo para tomar. Pues yo le digo, dame una Coca-Cola, ¿verdad que sí? Y el otro, ahí me das una cerveza aquí y un vaso de vino acá. Yo me quedé like, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad que sí? Pero ellos tienen esa libertad. Ahora yo no puedo tener esa libertad, pero no por eso los voy a juzgar a ellos, pero no voy a participar con ellos. ¿Se da cuenta? Yo creo que si ellos lo están haciendo, ¿verdad que sí? Con una conciencia, como dice Pablo, ¿verdad que sí? Que estén convencidos plenamente en su conciencia que es la libertad que Jesús les ha dado. Pero ahora si lo están haciendo con condenación. Y le voy a decir cómo es, porque en otra ocasión estaba con otro y él pidió una cerveza. Y dije, ¿qué? No sabía que él tenía esa libertad. Pero me di cuenta que no era la libertad de Cristo Jesús, porque cuando entraron otros, él quiso esconder su bebida. Entonces, ¿qué está haciendo? No está claro en su conciencia, ¿verdad que sí? No es una libertad que Cristo le ha dado. Entonces, Pablo está diciendo aquí, hey, al final es Él el que nos va a juzgar. ¿Por qué los juzgamos o los menospreciamos? Dice, porque vea, porque al final dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y tenemos que tener esa confianza de que si una persona está haciendo algo, y usted puede decir, ok, Señor, yo no tengo esa libertad, pero Él te va a dar cuentas a ti. Y se da cuenta cómo eso nos libera. En lugar de lo que usted y yo comúnmente hacemos, estar, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? No, sabe usted bien, ¿verdad que sí? Los que no dijeron, yo sé que también lo hacen, ¿ok? Estamos juzgándonos uno al otro y en cambio dejamos y decimos, Señor, tú les has dado esa libertad, entonces, Señor, que tú lo hagas. Pablo quiere que entendamos algo, dice, que no lo juzguemos. ¿Por qué? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Pablo toma esta porción del capítulo 2 de Filipenses, aunque esta porción ya había sido tomada del libro de Isaías, ¿sabe? Pero tenemos la libertad en Cristo Jesús. Pero la libertad que tenemos en Cristo Jesús no tiene que llevarnos al libertinaje y al pecado, sino que al contrario, que tiene que ser con una conciencia clara de que es Dios, es el Señor el que nos dio esa libertad de una manera personal a usted y a mí. Y yo no voy a imponer mi libertad en usted, pero tampoco voy a imponer las restricciones que quizá yo tenga en mi caminar con Cristo Jesús. Porque son mis restricciones, son mis convicciones y no puedo venir, imponerle y decir, no, no puedes hacer esto. Pero con la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no nos puede llevar al pecado. ¿Me entiende ahora? Cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles, ¿sabe? De crecimiento. Y algunos, conforme vamos conociendo más a Jesús, tenemos más libertades. Y a otros, conforme vamos conociendo a Jesús, tenemos ciertas de restricciones en nuestro comportamiento. Porque nuestro deseo al final es agradar a Dios, no a los hombres.
Y el conflicto que hay en las iglesias y el conflicto que hay en nosotros es porque no dejamos que sea Dios el que juzgue esas cosas en cada persona, sino que queremos nosotros imponer en otros lo que a nosotros nos detiene. Pero si dejamos a un lado la crítica, la condenación y dejamos que sea Dios el que le hable a cada persona en la libertad que tiene y en la libertad que tiene que andar, es Dios el que los va a juzgar a ellos. Ahora déjenme le aclaro algo para que entienda esto. ¿Okay? El que usted deje a una persona que actúe en su libertad no quiere decir que usted tiene que participar en ella. Así como si usted tiene ciertas restricciones en lo que no tiene libertad, no puede hacer que otras personas también las tengan. Sino que dejemos que el Señor sea el que se manifieste en cada uno de nosotros. Porque, dice Pablo, al final cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Todo lo que haga o lo que quiera hacer, vaya delante del Señor y del Señor. Que no viole su conciencia, que no vaya a traerle condenación. Y usted va a tener libertad en Cristo Jesús. A diferentes niveles cada uno, pero vamos a ser libres en Él. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno con nosotros. Y te pedimos que tú, Señor, nos enseñes a cada uno de nosotros. Es verdad que tenemos diferentes libertades, tenemos diferentes, Señor, convicciones, cada uno de nosotros. Y esta lista, Señor, que Pablo va a dar aquí no es exhausta, no va a cubrir cada una de las cosas, pero la base de todo es, Señor, es que lo hagamos para ti, Señor. Es que seas tú, Señor, el que nos hable. Que no sea para contender, que no sea para criticar, Señor, sino que sea para edificarnos, para aceptarnos, Señor, porque tú nos has aceptado. Porque tú eres Señor, Señor, de nuestras decisiones. Porque tú eres el que nos sostiene en ellas, Señor. Y ante ti vamos a estar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.